Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso resuelto de Canadá, el caso de Holly Jones. Holly era una niña feliz de 10 años que en mayo de 2003 salió de su casa para acompañar a una amiga a su casa y simplemente nunca regresó. Simplemente desapareció de la nada y lo que siguió después fue una enorme y extensa búsqueda policial por ella. La policía estaba haciendo todo lo posible para encontrar a Holly y llevarla a casa, pero lo que comenzó como una búsqueda para, con suerte, encontrar a Holly viva, rápidamente se convirtió en una cacería humana para su asesino, ya que este caso pasó de ser una investigación de personas desaparecidas a una investigación de homicidio. Había un asesino de niños suelto, un asesino de niños que finalmente fue identificado, curiosamente, usando una lata de refresco. Acompáñame mientras nos adentramos en la desgarradora historia de Holly Jones. Pero rápidamente, antes de entrar en el caso, por favor, escucha atentamente lo siguiente. Este video trata sobre el asesinato de una niña y aborda temas fuertes como la violación, el asalto sexual y la pedofilia. Se recomienda discreción al espectador. Entonces, para el caso de esta semana, volvemos unos 21 años atrás, a la primavera de 2003 en Parkdale, que es un barrio ubicado en la ciudad de Toronto, en Canadá, y esta es Holly Maria Jones. Era una niña de 10 años que vivía en Toronto con su familia. Holly nació el 14 de septiembre de 1992. Su padre se llamaba George y su madre se llamaba María, y Holly era una de 4 hijos, la más joven de los 4 hijos. Maria Jones en realidad había tenido 3 hijos de un matrimonio anterior y sus nombres eran Shauna, Natasha y James. Sin embargo, ese matrimonio se desmoronó y cuando conoció a George, él se convirtió en una figura paterna para sus 3 hijos. Quiero decir, ellos llamaban a George papá y él los trataba como si fueran sus propios hijos. George y María se establecieron con sus 3 hijos en una casa en Parkdale. Vivían en Sterling Road y parecían estar realmente felices y contentos allí. Parecía un área encantadora para criar a los niños y luego, como dije, en 1992 fue cuando llegó Holly y parecía completar realmente su familia. Holly fue descrita como una niña muy feliz, burbujeante y cariñosa. Se decía que era muy extrovertida, cariñosa y amigable. Era muy teatral, le encantaba cantar, bailar y la música. Tomó lecciones de guitarra y su cantante favorita personal era Britney Spears. Simplemente idolatraba a Britney Spears. Y según una fuente, Holly y su mamá María a menudo disfrutaban bailando juntas al ritmo de la canción de Meat Loaf for Crying Out Loud. También se decía que era muy animada y atlética. Era deportista, disfrutaba de deportes como el baloncesto y el atletismo de campo a través. Holly era estudiante en la escuela católica St. Luigi, en el barrio de Junction Triangle de Toronto. Estaba en 5º grado y le encantaba la escuela. Su mamá decía que nunca vería a su hija llegar a casa de la escuela triste o decaída. Siempre estaba tan feliz, como si cada día en la escuela fuera bueno para Holly. Y Holly estaba en una edad en la que sus padres George y María sentían que podían confiar en ella para ser un poco más independiente cuando se trataba de ir y venir de la escuela. Verás, su escuela estaba bastante cerca de su casa, no era un largo camino para nada y Holly era una niña muy sensata. Habían repasado la ruta con ella varias veces antes y por lo tanto recientemente habían comenzado a permitirle un poco más de libertad, supongo, para ir y venir de la escuela sola. La fecha era el 12 de mayo de 2003. Era un lunes y supongo que un día que comenzó como cualquier otro para Holly Jones de 10 años. Como era lunes, obviamente había ido a la escuela ese día y luego, después de la escuela, ella y una amiga suya llamada Claudia volvieron juntas a la casa de Holly porque querían, supongo, tener una pequeña cita para jugar esa tarde. Simplemente estaban jugando a probarse ropa y a disfrazarse como lo hacen las niñas pequeñas hasta que finalmente llegó el momento de que Claudia se fuera y volviera a su casa y Holly le preguntó a su mamá María si podía acompañar a Claudia hasta su casa. Ahora bien, Claudia vivía en la avenida Perth, que estaba a solo media milla de distancia de donde vivía Holly y estaba en la ruta que Holly solía caminar para ir a la escuela. Y por eso, porque conocía bien la ruta, María dijo, sí, está bien. Y le puso una chaqueta a Holly y observó cómo las 2 chicas se iban, esperando que su hija estuviera en casa literalmente en un máximo de 20 minutos. Realmente no era un viaje largo a la casa de Claudia en absoluto.
Ahora, mientras Holly fue y acompañó a Claudia a casa, las fuentes indican que María salió a hacer un poco de compras. Sin embargo, cuando María regresó alrededor de las 8 de la noche, se dio cuenta de que Holly no estaba en casa. Parecía que aún no había regresado de dejar a Claudia en su casa. Ahora, no creo que María comenzara a entrar en pánico inmediatamente. Estaba más enojada que cualquier otra cosa porque inicialmente asumió que Holly había decidido quedarse un rato en la casa de Claudia. Decidió pasar el rato allí y simplemente no había contactado a su mamá para informarle, pero luego, a medida que pasaba el tiempo, ese pánico comenzó a apoderarse de María, y sin ninguna señal de Holly, María, por supuesto, se volvía cada vez más ansiosa. Así que María contactó a su esposo, el padre de Holly, George. Le contó la situación, que Holly no había regresado a casa y que estaba preocupada. Y cuando finalmente se pusieron en contacto con los padres de Claudia, su madre les informó que Holly literalmente se fue tan pronto como dejó a Claudia. No se quedó ni se quedó por ahí. Inmediatamente comenzó a caminar de regreso a casa, lo que obviamente solo hizo sonar las alarmas aún más. En ese caso, Holly definitivamente debería haber estado en casa para ahora. No había ninguna razón por la que no debería haber vuelto antes de las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde diablos estaba ella? ¿Qué le sucedió a Holly Jones de 10 años en esa ruta que hizo que nunca regresara? George y María comenzaron a contactar a otros amigos de Holly para preguntar si estaba con alguno de ellos. María incluso fue a la escuela católica St. Luigi pensando que tal vez por alguna razón Holly había vuelto allí a la escuela, pero no lo había hecho. Salieron a buscarla ellos mismos, pero no tuvieron suerte. Y así, solo un par de horas después de que Holly dejara su casa, llamaron al Departamento de Policía de Toronto e informaron que su hija estaba desaparecida. Por supuesto, como Holly tenía solo 10 años, era una niña, la policía entró en acción de inmediato y la búsqueda de Holly comenzó de inmediato. Sin embargo, no encontraron nada esa noche. Parecía que no había absolutamente ninguna pista de Holly. Y así, la mañana siguiente se emitió una alerta Amber, ya que se temía que Holly pudiera haber sido secuestrada. Pronto quedó claro para la policía que ninguno de los miembros de la familia de Holly estaba involucrado en su desaparición. Todos fueron rápidamente descartados como sospechosos. Y de nuevo, justo la mañana siguiente a su desaparición, los esfuerzos de búsqueda por ella aumentaron e intensificaron. Se enlistaron a varios policías más para unirse a la búsqueda. Y como puedes imaginar, las noticias del caso de Holly se difundieron rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera en todas las noticias. Y ese mismo día, el día después de su desaparición, su familia apeló al público para obtener información. Su angustiada madre María apareció en las noticias e incluso apeló directamente al secuestrador de su hija, si es que había sido secuestrada, rogándoles literalmente que dejaran ir a Holly. Tengo una cita aquí del llamado de María en la televisión. Ella dijo: Holly, cariño, nuestros corazones están aquí por ti. Cariño, si puedes oírme, sabes cuánto te amamos. Te siento dentro de mí y estoy tratando de encontrarte. Estoy haciendo todo. Todos están trabajando muy duro y quien quiera que la tenga, te lo ruego con todo mi corazón que la cuides y la traigas a casa a su madre y padre. Manténla a salvo. Te lo ruego, ella nunca ha lastimado a nadie en su vida. Es una chica feliz. Te ruego que no la lastimes. Tráela a casa con nosotros. Trágicamente, como resultaría, las súplicas de María serían en vano porque poco después de esto, esa misma mañana, de hecho la mañana del 13 de mayo del 2003, la policía recibió la noticia que habían estado temiendo. Se habían encontrado restos humanos. Esa mañana un hombre estaba paseando a su perro. Estaba caminando a lo largo de la costa de la isla de Ward a través del puerto de Toronto cuando de repente vio esta gran bolsa de gimnasio negra que había sido arrastrada hasta la orilla. Así que se acercó a esta bolsa y la desabrochó, y cuando miró dentro, para su horror, vio un torso humano. Eso era todo, solo un torso. Así que este paseador de perros contactó inmediatamente a la policía, quienes rápidamente llegaron a la escena. Recuperaron esta bolsa de gimnasio y una de las primeras cosas que los detectives observaron sobre este torso fue que era pequeño. Estaba claro que este era el torso de un niño. La bolsa que contenía el torso fue obviamente llevada a la oficina del médico forense y se llamó inmediatamente a los buzos de la policía para buscar en el agua cualquier otra cosa. Quiero decir, solo se había encontrado un torso hasta este punto. ¿Dónde estaba el resto de este cuerpo? No pasó mucho tiempo para que se recuperara una segunda bolsa del agua y esta segunda bolsa contenía 2 brazos cortados y también una cabeza de niño decapitada, y estoy segura de que sabes lo que voy a decir a continuación.
Por supuesto, se estableció que estas partes del cuerpo eran los restos de Holly Jones, de 10 años, quien ni siquiera había estado desaparecida un día hasta ese momento. Había estado desaparecida menos de 24 horas y ahora la habían encontrado desmembrada y sus partes del cuerpo metidas dentro de estas bolsas, pero no se encontraron todas las partes del cuerpo de Holly. Habían recuperado su cabeza, su torso y sus brazos, pero sus piernas aún estaban desaparecidas. Y así las búsquedas en el lago continúan. Y mientras tanto, este caso oficialmente cambió de ser una investigación de personas desaparecidas a una investigación de asesinato. Cuando los restos de Holly fueron llevados a una autopsia, se estableció que su causa de muerte fue estrangulamiento y que trágicamente también había sido víctima de una agresión sexual. La familia de Holly fue informada rápidamente de la angustiosa noticia de que su cuerpo había sido encontrado. Y después de esto, la policía anunció al público que ahora estaban tratando con un homicidio, lo que por supuesto conmocionó a toda la comunidad. Esta era un área que una vez se sintió tan segura y amigable, y ahora se les informaba que un asesino de niños estaba suelto. Aterró a todos. Otros niños estaban aterrados. Los padres tenían miedo de dejar a sus hijos fuera de su vista, incluso por un segundo, en caso de que pudieran ser los siguientes. Este miedo intenso y abrumador se apoderó completamente de todos los residentes, pero igualmente toda la comunidad realmente se unió en torno a la familia Jones e hizo todo lo que pudo para apoyarlos y ayudarlos durante este horrendo periodo de sus vidas. Ahora, una de las primeras líneas de investigación que la policía decidió seguir en este caso fueron las consultas de puerta en puerta en el vecindario, porque sabemos que en algún lugar a lo largo del camino a casa de Holly, desde la casa de Claudia, en algún lugar a lo largo de ese viaje de solo medio milla, fue secuestrada por quien quiera que la mató, así que obviamente ese fue el primer lugar donde la policía iba a comenzar. Iban a ir a cada una de las casas a lo largo de esta ruta y a investigar a cada uno de los residentes, que eran alrededor de 2,000 en total. 2,000 personas vivían a lo largo de esta ruta, así que muchas personas para que la policía investigara. Por supuesto, en particular, la policía estaba examinando muy de cerca a los residentes masculinos y les preguntaban a cada uno de ellos si estarían dispuestos a entregar una muestra de ácido desoxirribonucleico voluntaria, porque la esperanza en este punto era que los científicos pudieran recuperar rastros del ácido desoxirribonucleico del asesino, ya sea en las bolsas que contenían las partes del cuerpo de Holly o en la misma Holly, y afortunadamente lo hicieron. Durante su autopsia se tomaron recortes de uñas de las manos de Holly y eventualmente los científicos descubrieron ácido desoxirribonucleico masculino debajo de sus uñas. Se recuperaron células de piel de un hombre de donde Holly había intentado claramente defenderse de su atacante y arañarlo. Al hacerlo pudo atrapar su ácido desoxirribonucleico debajo de sus uñas. Y además de eso, además de pedir muestras de ácido desoxirribonucleico durante las investigaciones de puerta en puerta, la policía también recordaba estar atenta a las toallas de baño o alfombras de baño de color verde en cada dirección. Porque ves, algo que se había recuperado de las bolsas que contenían los restos de Holly eran estas pequeñas fibras verdes que los expertos creían que habían venido de una alfombra de baño verde o una toalla verde, y también se recuperó de una de estas bolsas algunos paños de limpieza y la cabeza de un trapeador. Entonces, claramente, después de desmembrar el cuerpo de Holly, estos fueron utilizados por el asesino para limpiar el mar. Así que sí, eso fue lo primero en la agenda. Estaban al acecho de estas alfombras de baño verdes y también se centraban en recolectar ácido desoxirribonucleico de todos los residentes masculinos, la mayoría de los cuales estaban más que dispuestos a cooperar. Entregaron su ácido desoxirribonucleico con gusto porque, por supuesto, querían ayudar a la policía a resolver este caso para la familia Jones lo más rápido que pudieran. Pero había un par de hombres que vivían a lo largo de esta ruta que no eran tan cooperativos, que simplemente se negaron a dar su ácido desoxirribonucleico, lo que obviamente despertó instantáneamente las sospechas del detective y los colocó en la cima de la lista de sospechosos. De hecho, uno de los hombres que se negó a dar su ácido desoxirribonucleico descubrió la policía. Era en realidad un delincuente sexual. Y así este individuo despertó inmediatamente el interés de la policía, pero no solo por eso, no solo por el hecho de que se negó a dar ácido desoxirribonucleico y porque era un delincuente sexual, sino también porque cuando la policía fue a su casa para pedirle una muestra de ácido desoxirribonucleico, notaron inmediatamente un olor muy fuerte a lejía proveniente del interior de su hogar, como si hubiera limpiado meticulosamente toda su casa recientemente.
así que él fue una persona que realmente despertó el interés de la policía. Otro fue un dueño de un taller de carpintería que vivía cerca, no muy lejos de la dirección de Holly. Y él hizo sonar las alarmas porque, de nuevo, al igual que el delincuente sexual, él también se negó a dar su ácido desoxirribonucleico y simplemente por el hecho de que era dueño de un taller de carpintería. ¿Y qué esperarías encontrar en un taller de carpintería? Un montón de herramientas eléctricas, el tipo de herramientas que alguien podría haber usado para desmembrar un cuerpo. Y además de eso, dentro de su taller tenía una alfombra verde, por lo que la policía comenzó a pensar si esa alfombra verde podría haber sido la fuente de esas fibras verdes que se recuperaron dentro de las bolsas que contenían el cuerpo de Holly. Ahora, a pesar de negarse a dar su ácido desoxirribonucleico, el dueño del taller de carpintería finalmente accedió a ir a la estación de policía para ser entrevistado por los detectives, y su comportamiento en la entrevista solo aumentó aún más las sospechas de la policía sobre él, porque era muy obvio que estaba realmente ansioso y nervioso durante la entrevista, pero no admitió nada. No hizo ninguna admisión de culpa en relación con el caso de Holly Jones y, por supuesto, la policía no tenía pruebas reales para demostrar que él era responsable de su asesinato porque no les permitiría tomar su muestra de ácido desoxirribonucleico y, por lo tanto, debido a esta falta de pruebas después de su entrevista, la policía se vio obligada a dejarlo ir. Pero sí lo tenían bajo vigilancia. Un equipo de vigilancia lo siguió tan pronto como salió de la estación de policía y, curiosamente, cuando se fue, lo siguieron mientras conducía de regreso a su taller de carpintería y luego dejó el taller de carpintería nuevamente poco después llevando una mochila grande. Salió con esta mochila, subió a su motocicleta y desde aquí lo siguieron hasta la dirección de un amigo suyo, creo, o un conocido, y dejó la bolsa con este conocido antes de irse él mismo. Así que, por supuesto, la policía estaba extremadamente intrigada por descubrir qué demonios había en esa mochila que necesitaba deshacerse repentinamente después de su entrevista con la policía. ¿Era alguna evidencia relacionada con el asesinato de Holly Jones? ¿Quizás sus piernas desaparecidas? Así que descendieron a esta dirección, recuperaron la mochila y miraron dentro solo para descubrir un montón de marihuana. Solo una enorme cantidad de marihuana. Resulta que esa es la razón por la que el dueño del taller de carpintería estaba tan ansioso y nervioso durante su entrevista con la policía. No fue porque tuviera algo que ver con el caso de Holly, fue por esta enorme cantidad de marihuana que había estado cultivando, me imagino, con la intención de venderla. Según entiendo, en el año 2003 el cannabis era ilegal en Canadá a menos que fuera para fines médicos. El uso recreativo de cannabis estaba prohibido, así que sabía que podría haber tenido problemas con la ley por esto, de ahí que estuviera tan nervioso. Afortunadamente, la policía pudo recuperar rastros del ácido desoxirribonucleico del dueño del taller de carpintería, ya sea en o en esta mochila, que podría ser probado contra el ácido desoxirribonucleico del asesino de Holly, y los resultados mostraron que no había coincidencia. Él no era el perpetrador, por lo que fue eliminado como sospechoso. En cuanto al delincuente sexual que vivía a lo largo de la ruta de Holly y que también se negó a dar su ácido desoxirribonucleico, la policía utilizó una táctica similar aquí y pudo obtener su ácido desoxirribonucleico secretamente de su basura. Observaron mientras él tiraba su basura, la recuperaron y pudieron extraer su ácido desoxirribonucleico de los objetos en su basura. Y una vez más, cuando se comparó con el ácido desoxirribonucleico del atacante de Holly, se estableció que no había coincidencia. El delincuente sexual era inocente de este crimen de todos modos. Pero había un tercer individuo en el que la policía también mostró interés. Un tercer hombre que también se negó a entregar una muestra de ácido desoxirribonucleico, su nombre era Michael Breyer. Michael Breyer tenía 35 años en el momento en que ocurrió este caso. Originalmente era de la ciudad de Montreal, pero obviamente eventualmente se trasladó a Toronto, donde vivía solo en un apartamento. Trabajaba como desarrollador de software y solía estar casado, pero él y su esposa se divorciaron aproximadamente 6 años antes y, según un par de artículos, tenía una novia en el momento en que ocurrió este caso, pero no vivían juntos. No tenía antecedentes penales de ningún tipo, la policía no lo conocía antes de este caso, nunca había estado en su radar, pero vivía en un apartamento muy cerca de donde vivía Holly Jones y su apartamento estaba ubicado en la ruta hacia y desde la casa de Claudia y por esa razón la policía fue a hablar con él y le pidieron su ácido desoxirribonucleico, pero como dije, se negó a entregar su ácido desoxirribonucleico.
Y algo más que también preocupó inmediatamente a la policía cuando tocaron su puerta fue que primero notaron el fuerte olor a lejía de productos de limpieza que venía del interior. Así que nuevamente, al igual que el delincuente sexual, estaba claro que había limpiado a fondo todo su apartamento recientemente en un intento de eliminar evidencia quizás. Y segundo, cuando miraron alrededor dentro de su apartamento, vieron una alfombra de baño verde en el suelo. Y como sabemos, los científicos creen que las fibras verdes encontradas dentro de las bolsas que contenían los restos de Holly provenían de algún tipo de alfombra de baño verde o toalla verde. Y Michael Breer tenía una alfombra de baño verde, así que rápidamente se convirtió en un sospechoso muy viable para la policía. Y los detectives le preguntaron dónde estaba la noche en que Holly Jones fue secuestrada. Y él dijo que simplemente estaba en casa en su apartamento solo. Entonces, ya sabes, no es una gran coartada. No hay nadie que pueda confirmar eso. Entonces, Michael Breer también fue puesto bajo vigilancia. La policía esperaba que, al igual que con el delincuente sexual, el equipo de vigilancia lo viera deshaciéndose de algo que pudiera tener su ácido desoxirribonucleico, como una taza o una servilleta. Pero no lo hicieron. Fue muy cuidadoso de no deshacerse de nada de eso, ya ves. Y así, eventualmente, los detectives fueron a hablar nuevamente con Michael Breer. Fueron a su apartamento, preguntaron si podían entrar para hablar con él. Y tan pronto como entraron, una de las primeras cosas que notaron fue que estaba increíblemente oscuro allí. Mantendría todas sus ventanas cerradas, todas sus cortinas cerradas, incluso en medio del día no dejaría entrar ninguna luz. Y la segunda cosa que notaron fue que tenía esta estantería o repisa, creo que en su sala de estar, que estaba simplemente llena de juguetes de niños. Ahora, Michael Breer no tenía hijos, no tenía sobrinas o sobrinos ni nada de eso. Como mencioné, vivía solo y parecía ser alguien que principalmente solo se mantenía a sí mismo. Y entonces la policía le preguntó por qué tenía tantos juguetes para niños. Y él simplemente dijo algo como, simplemente me gusta coleccionarlos. Aparentemente también hizo un comentario muy extraño sobre un trapeador. Básicamente, la policía preguntó a Michael Breer dónde guardaría sus productos de limpieza en su casa y sin siquiera ser realmente preguntado. Simplemente dijo abruptamente, cito, no tengo un trapeador, lo que pareció muy extraño y quizás muy revelador de que sintió la necesidad de decir inmediatamente eso cuando mencionaron los productos de limpieza, porque si recuerdas de antes, en el video también se encontró en una de las bolsas que contenían las partes del cuerpo de Holly, una cabeza de trapeador. También notaron en su segunda visita al apartamento de Bree que tenía a un lado unas alfombras de baño y cortinas de ducha de color beige completamente nuevas, como si hubiera tirado recientemente las viejas. Entonces, mientras los detectives tomaban nota mental de todas estas cosas, mientras continuaban observando su apartamento, también decidieron una vez más pedirle que por favor entregara una muestra voluntaria de su ácido desoxirribonucleico para que pudiera ser eliminado como sospechoso en el caso de Polly Jones. Pero una vez más se negó, dijo que no, y de hecho comenzó a ponerse bastante agitado y enojado con los detectives cuando comenzaron a preguntarle de nuevo. Comenzó a elevar su voz, a apretar los puños, se volvió tan agresivo que los detectives realmente pensaron que iba a intentar golpear a uno de ellos. Finalmente, esta ira se calmó. La policía pudo calmar a Brienne y, aunque todavía se negó a dar ácido desoxirribonucleico, lo que sí aceptó fue ir a la estación de policía para hablar con el padre de la policía. Aceptó venir a una entrevista y esta entrevista tuvo lugar poco más de un mes después de que Holly fue asesinada. Durante su entrevista, la policía comenzó a hacerle algunas preguntas a Michael sobre su apartamento. Por ejemplo, le preguntaron si había hecho algún cambio recientemente en su apartamento, si había redecorado o comprado algunas cosas nuevas para su hogar, y él realmente dijo que sí, admitió abiertamente a la policía que desde la desaparición de Holly había comprado algunas cosas nuevas para su baño, dijo que se había deshecho de sus viejas toallas y cortina de ducha y alfombra de baño y había comprado unas nuevas de color beige, así que la policía dijo, bueno, ¿de qué color eran las viejas que tiraste? Y Breer dijo que eran negras, lo cual los detectives ya sabían que era una mentira. Porque si recuerdas, cuando fueron por primera vez a su apartamento durante las indagaciones de puerta en puerta y le pidieron inicialmente su muestra de ácido desoxirribonucleico, los oficiales que fueron vieron una alfombra de baño verde en su casa.
Así que él diciendo que sus antiguas eran negras era claramente falso. ¿Y por qué habría sentido la necesidad de mentir sobre eso a menos que él fuera el asesino y supiera que estas alfombras de baño verdes podrían haberlo incriminado, podrían haberlo vinculado al crimen? Pero desafortunadamente, a pesar de esta mentira que había dicho muy claramente, la policía simplemente no tenía suficientes pruebas para detener a Michael Breer y arrestarlo. Estaban completamente convencidos en este punto de que él era su hombre, él era el asesino de Holly, pero sin esa coincidencia de ácido desoxirribonucleico no podían probarlo y por lo tanto tuvo que ser liberado después de su entrevista. Pero aún estaba bajo vigilancia. Todavía tenían un equipo de vigilancia siguiéndolo y observándolo todo el tiempo. ¿Y lo creerías? Para su suerte, tan pronto como salió de la estación de policía, el equipo de vigilancia observó cómo Michael Breer entró en una tienda local y compró una lata de refresco. Lo vieron beber este refresco y luego tirar la lata vacía en un contenedor de reciclaje y marcharse. Bingo, inmediatamente fueron a este contenedor de reciclaje, recogieron esta lata de refresco. Y después de esto, más tarde ese mismo día, el equipo de vigilancia también lo siguió cuando fue a un Kentucky Fried Chicken, un restaurante de Kentucky Fried Chicken con su novia. Y después de que él se fue de allí, recogieron los vasos que había utilizado. Así que finalmente tenían algo de lo que podían extraer el ácido desoxirribonucleico de Michael Breer. Así que esta lata y los vasos fueron enviados para hacer pruebas. Obtuvieron el perfil de ácido desoxirribonucleico de Breer de ellos y este perfil se comparó con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Holly Jones. El ácido desoxirribonucleico que se encontró debajo de sus uñas y por supuesto era una coincidencia. Una coincidencia exacta que confirma de una vez por todas que Michael Breer fue el perpetrador. Michael Breer, de 35 años, fue arrestado inmediatamente después de que se realizó la coincidencia de ácido desoxirribonucleico y fue llevado de nuevo a la estación de policía para ser interrogado una vez más. Esto fue el 20 de junio de 2003, justo más de 5 semanas después de que Holly fue asesinada. Según lo entiendo, inicialmente en su entrevista se mantuvo muy callado, no admitiría nada, pero luego los detectives comenzaron a hablar con Michael sobre su madre porque algo que sabían en este punto era que su mamá había fallecido. Y creo que siempre estuvo muy cerca de su madre, así que perderla fue un gran desconsuelo para él y entonces mencionaron a su madre, le dijeron algo como Michael, piensa en tu mamá. ¿No querría ella que fueras honesto y nos dijeras la verdad? Y tan pronto como dijeron eso, Michael Breer se quebró, comenzó a llorar y a sollozar, tenía la cabeza entre las manos y entre las piernas, y luego, finalmente, cuando se levantó y se recompuso, miró a los detectives y dijo palabras al efecto de citar: «Nunca encontrarán sus piernas». Como en las piernas de Holly, Michael Breer estaba a punto de confesar el secuestro y asesinato de Holly Jones de 10 años. Michael Breer dijo que el día que Holly desapareció, el 12 de mayo de 2003, había pasado esa tarde solo en su apartamento bebiendo alcohol y viendo pornografía infantil en su computadora porque admitió completamente a la policía que se sentía sexualmente atraído por los niños. Y que siempre había sido una fantasía de él tener, como él lo puso, relaciones sexuales con una niña pequeña. Y dijo que había tenido estas fantasías durante tanto tiempo, durante años y años, que simplemente llegó a un punto en el que sintió que tenía que convertirlas en realidad. Y entonces, en la noche del 12, dijo que salió de su apartamento y fue entonces cuando vio a Holly Jones mientras ella caminaba a casa desde la casa de su amiga Claudia. Y rápidamente decidió que iba a secuestrarla. Y tengo aquí una cita de la confesión de Michael Breer. Él dijo: salí afuera y Holly estaba... no la conocía, nunca la había visto antes, fue solo una coincidencia. Si ella no hubiera estado en la esquina de la calle, probablemente solo hubiera caminado por la calle y simplemente hubiera regresado a casa. Michael dijo que tan pronto como vio a Holly se acercó a ella, echó un rápido vistazo a su alrededor solo para asegurarse de que nadie estaba mirando y cuando nadie lo hizo simplemente la agarró. La agarró por el cuello, simplemente puso su mano alrededor de su cuello y dijo que Holly estaba en tal estado de shock que realmente no tuvo ninguna reacción. No intentó zafarse de su agarre ni gritar o chillar. Simplemente permaneció en silencio por puro miedo. Sin decir nada, Bria luego arrastró a Holly aún por el cuello hacia este callejón detrás de su apartamento.
La llevó dentro de su apartamento, cerró la puerta detrás de él, la llevó a su habitación y allí le quitó toda la ropa e intentó violarla. Aunque aparentemente le dijo a la policía, cito, intenté tener relaciones sexuales con ella. Nunca completé realmente el acto. Quiero decir, ¿puedes imaginar cuánto miedo debió haber tenido esa pobre niña? Dios mío, ni siquiera vale la pena pensar en eso. Después de la violación, Breer le dijo a los detectives que procedió a estrangular a Holly hasta la muerte porque en sus ojos ya no había vuelta atrás. Decidió que no podía dejar que Holly saliera viva de su apartamento porque tenía demasiado miedo de ser atrapado por lo que había hecho, y así la mató e hizo planes para deshacerse de su cuerpo. Solo como una nota rápida para confirmar, cuando un equipo forense fue enviado para buscar en la dirección de Briere, se descubrieron rastros del ácido desoxirribonucleico de Holly en el colchón de su habitación, así como en varios otros lugares de su apartamento, como en su sofá, en su cocina, en su sala de estar e incluso en su refrigerador. Ahora me encontré con un artículo que decía que después de estrangularla, Briere aparentemente metió el cuerpo de Holly en su refrigerador mientras pensaba qué iba a hacer a continuación. Sin embargo, poco después de esto, comenzó a escuchar este ruido de golpes proveniente del interior de su refrigerador y cuando lo abrió, se dio cuenta de que Holly no estaba muerta, todavía estaba viva allí. Solo la había estrangulado hasta dejarla inconsciente, así que la sacó de nuevo y comenzó a estrangularla de nuevo. Ella intentó resistirse y comenzó a arañarlo con sus uñas, y Brienne incluso pudo mostrar a la policía esta cicatriz que tenía en su brazo, que dijo que había sido causada por Holly, donde ella lo había arañado y sacado sangre durante la lucha. Pero quiero decir, ella era una pequeña niña de 10 años, no tenía ninguna oportunidad contra este gran hombre adulto. Así que procedió a estrangularla hasta la muerte y luego decidió que iba a desmembrar su cuerpo. Solo quiero reiterar rápidamente que leí que ella todavía estaba viva cuando la metieron en el refrigerador por primera vez en una sola sierra. Así que toma esa información con un grano de sal. Briere dijo que desmembró el cuerpo de Holly dentro de su apartamento esa misma noche usando una pequeña sierra de mano. Empacó su cabeza y sus brazos en una bolsa de deporte. Puso su torso en otra bolsa y dijo que creo que en 2 viajes separados se subió al metro con cada bolsa con la intención de llevarlas al puerto de Toronto y tirarlas al agua. Aunque en realidad dijo que durante uno de estos viajes comenzó a entrar en pánico porque mientras estaba en el metro notó que una de las bolsas estaba goteando sangre. Y sí, simplemente entró en modo de pánico total. Inmediatamente se bajó del metro y estaba tan asustado que en ese momento la gente se daría cuenta de lo que estaba escondiendo en esa bolsa y que sería atrapado. Pero por supuesto que no fue así. Así que llevó las bolsas al puerto y aparentemente, según un par de artículos, en realidad utilizó algunos pesos para mantener las bolsas sumergidas en el agua con la esperanza de que nunca fueran encontradas. Y estos pesos fueron recuperados más tarde cuando se descubrieron las partes del cuerpo de Holly en la orilla. Claramente ese plan no había funcionado, los pesos no las habían mantenido sumergidas. En cuanto a sus piernas, Briere le dijo a la policía que debido a lo que pasó en el metro con una de las bolsas, ya sabes, que goteaba sangre, simplemente tenía demasiado miedo de hacer otro viaje con las piernas en caso de que eso volviera a suceder. Y en lugar de eso, mantuvo las piernas de Holly en su nevera durante un tiempo, creo que un par de días. Las cortó en pedazos más pequeños y luego, el día de la basura, las sacó con la basura y fueron llevadas por los camiones de basura al vertedero. Por eso dijo que la policía nunca las encontraría y no creo que alguna vez lo hicieran. Hasta donde sé, nunca se recuperaron las piernas de Holly. Su familia tuvo que hacer su funeral y despedirla sin siquiera recuperar todas sus partes del cuerpo, lo cual es horrible. El año siguiente a la muerte de Holly, en junio de 2004, Michael Breyer se declaró culpable del asesinato en primer grado de Holly Jones. No iba a haber un juicio porque él había admitido lo que había hecho y por lo tanto solo tenía que ser condenado, y durante su condena, Michael Breyer realmente se dirigió a la sala del tribunal y esencialmente admitió que era un monstruo y que sabía que merecía todo lo que le venía. Dijo, citando, «El crimen del que soy culpable es simplemente el peor tipo de crimen que una persona puede cometer. Lo que hice estuvo absolutamente mal, fue hecho por egoísmo, fue el acto de un cobarde. Acepto la sentencia que estás a punto de darme. Nadie que se haya parado frente a ti ha sido más merecedor de una sentencia.
Me mantengo firme en mis palabras cuando le dije a la policía que un hombre que comete estos crímenes que tú encierras, lo encierras para siempre. No me enorgullece lo que he hecho. La verdad es que estoy avergonzada más allá de lo increíble. Lamento todo. Lo siento mucho. Realmente desearía poder deshacer todo. He fallado como ser humano. Aunque estoy segura de que esa disculpa probablemente no hizo absolutamente nada por la familia de Holly. Genial, él se disculpó. Pero eso no trae de vuelta a Holly, ¿verdad? No revierte el terror al que fue sometida en sus últimos momentos por Michael Breer. Y para ser honesta, no creo que realmente acepte su disculpa de todos modos. Creo que si realmente estuviera arrepentido, se habría entregado inmediatamente después de cometer este crimen. Pero no lo hizo. Esperó a que la policía lo atrapara. Casi parece que solo sentía pena por haber sido atrapado. A Michael Breer se le impuso una condena de cadena perpetua con un mínimo de 25 años, por lo que tendría que cumplir al menos eso antes de que se considere siquiera para la libertad condicional. Sin embargo, ese plazo de 25 años termina en solo un par de años. Creo que llegará a su fin alrededor del 2028, así que solo espero a Dios que nadie conceda su liberación, porque la idea de que este hombre sea liberado es simplemente aterradora. El riesgo que representa para los niños es demasiado grande para que siquiera se considere su libertad condicional, en mi opinión. Pero eso es todo para este caso. Eso concluye el caso de Holly Jones. Un caso absolutamente desgarrador y aterrador. Simplemente demuestra que nunca realmente sabes quién vive entre tú en tu vecindario. Quiero decir, para un extraño, Michael Breer probablemente parecía un chico normal, tranquilo, agradable. Tenía un trabajo, había estado casado, no tenía antecedentes penales. Nadie podría haber sabido el tipo de pensamientos retorcidos y perversos que ocupaban su mente. Pensamientos de agredir sexualmente y dañar a un niño. Entonces, casos como este creo que solo sirven como un recordatorio de que no siempre conoces a las personas que viven en tu calle. Puedes pensar que vives en una zona realmente bonita y segura. Puedes pensar que conoces a tus vecinos, pero realmente no sabes qué riesgo podrían representar para tus hijos, como no lo sabían los padres de Holly. No tenían ninguna razón para creer que algo malo podría haberle sucedido a Holly cuando le concedieron un poco más de libertad. Libertad e independencia para caminar hacia y desde la casa de su amiga ese día. Debería haber sido seguro para ella hacerlo, pero no lo fue, trágicamente. Pero sí, eso es todo para este caso. Como siempre, por supuesto, déjame saber tus pensamientos y opiniones sobre el caso abajo en los comentarios. Me encantaría escuchar lo que ustedes piensan y también siéntanse libres de informarme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden ser casos resueltos, casos sin resolver, casos de asesinos en serie, lo que sea. De nuevo, pueden dejarlos en los comentarios abajo o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos en la caja de descripción si prefieren pasar por eso. Muchas gracias a todos por ver, por favor denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho y los veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. ¡Adiós!